En esta oportunidad vamos a estar tocando justamente el tema de victoria y vamos a ir viendo algunas cosas. Ustedes han podido ver aquí algunas fortalezas de guerra, pero también pueden ver ustedes los mapas. Esto tiene mucho que ver con el tema y van a tener que estar muy atentos. Sé que de los de atrás de repente no ven, pero no importa, yo lo voy a mencionar porque esto tiene que ver justamente con todo el plan de Dios para con el pueblo de Israel. Y por eso este tema tiene que ver mucho con lo que el Señor hizo. ¿Y por qué razón menciona tantos reyes? Todo tiene un propósito. Y vamos a recordar un poquito sobre el tema anterior, pero en primer lugar voy a estar utilizando términos de guerra, porque estamos justamente en batalla, ¿no? Entonces, vamos a ver en primer lugar los objetivos de batalla que tuvieron en este caso Abraham y también lo tuvo Lot. Nosotros los que estuvieron en la clase anterior, en el encuentro anterior, estuvimos viendo los objetivos en este caso de batalla. Vemos que Abraham, según el libro de Génesis 13:12, Abraham se estableció en la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que hizo Lot? A ver si se acuerdan. ¿Qué pasó con Lot? ¿Hacia dónde se fue? Hacia Sodoma, ¿verdad? Él vio los valles, ¿verdad? Él vio los valles, la hermosura de estos valles, quizás el verdor de estos valles, la inmensidad de estos valles, y se fue. Pero en este caso Lot se establece en los valles cerca de Sodoma y de Gomorra, pero no se da cuenta de todo lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque su elección fue sin Dios. Ese fue su gran problema. Su elección fue sin Dios. En cambio, en el caso del objetivo de batalla de Abraham, él se estableció en Canaán porque él sí consultó al Señor. Entonces, en el caso de Lot, él se mueve, pero no se da cuenta de que en este lugar había gente perversa y como mencionábamos en el encuentro anterior, mencionábamos que no se había percatado que esta gente así provocaba a Dios porque dice la palabra, ellos pecaban contra Jehová. Muy bien, entonces vamos a ver entonces el enfoque de batalla que tuvo Lot. El siguiente, por favor. Vamos a ver cómo él pudo mirar las cosas basado en su interés. Eso ya lo vimos en la lección anterior. Vimos que él tomó una decisión, pero solamente se basó en sus propios intereses, sin la dirección de Dios, ¿no? Y vemos que dentro de su decisión, lo único que abarcaba era su propio deseo, nada más, ¿no? Entonces él se maravilló más que nada de la tierra que él vio. Pero, como les decía, no se percató del tipo de gente que había en este lugar y que realmente era perversa, corrupta, inmoral y simplemente nada espiritual. Porque si no se relacionaban con Dios, definitivamente no había una vida espiritual. Y una de las cosas que vimos a lo largo de la historia de Lot es que él no levantó un altar para adorar a Dios. En cambio, Abraham sí. Él trataba de iba a ciertos lugares y él levantaba altar para poder adorar al Señor. Entonces vemos que el enfoque en la batalla de Lot estaba equivocada. Y si nosotros abrimos, si tienen sus Biblias ahí, en Proverbios 16:9, si por favor pueden abrir sus Biblias. Proverbios 16:9, ¿qué es lo que dice? Ok, muy bien. Entonces acá vemos, y lo vamos a leer, dice, el corazón del hombre piensa su camino. Sí, es verdad, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, ¿qué nos está mencionando aquí? Que el ser humano puede hacer muchos planes. Tú puedes tener muchos proyectos, pero si tú no le has consultado a Dios y tú eres hija de Dios, entonces Dios va a ordenar esos pasos. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo se va a llegar a cumplir el plan de Dios, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham, el siguiente, por favor, vemos en el caso de Abraham que Abraham sí escuchó a Jehová y que, ¿qué sucedió? Cuando Lot se fue, eso lo vimos también en el tema anterior, cuando Lot se fue, algo pasó. ¿Quién se presentó y quién habló? ¿Se acuerdan?
¿Quién vino? ¿Y quién se presentó y quién habló cuando Lot se fue? Dios. Ni bien Lot se fue, simplemente Dios le habló a Abraham. Porque vimos nosotros que Lot había sido, ¿qué cosa para Abraham? Un tropiezo, había sido una distracción, ¿verdad? Durante varios años, Lot estaba ahí, a pesar de que Abraham había recibido una orden de que dejara a su parentela, pero él se lleva a su sobrino y de alguna manera es un distrayente, es un obstáculo. Ni bien se va Lot, inmediatamente el Señor viene y le dice y habla con Abraham. Entonces, Abraham escuchó a Jehová después de que Lot se apartó de él. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios le confirma la tierra que le daría. Aquí quisiera mencionar lo siguiente. Cuando Dios tiene un plan, su plan no se va a borrar ni por circunstancias que te pasan a ti, ni por cosas que pueden suceder en el mundo. El plan de Dios se va a llegar a lograr. ¿Por qué? Porque simplemente es el plan de Dios y el plan de Dios no se borra. El plan de Dios no se disminuye, tampoco se borronea. Entonces el plan de Dios siempre se va a llegar a cumplir. Y cuando Dios habla con Abraham y le confirma, simplemente le está confirmando algo que ya le dijo. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad en el plan de Dios y lo que Dios nos va hablando, simplemente nosotros tenemos que creer, no va a cambiar ese plan. Porque el plan es de Dios. Entonces, Dios no cambia. Entonces, tú puedes vivir confiado. Y en este caso, simplemente le confirma sobre la tierra que le daría a su descendencia. Entonces, ¿qué hacía Abraham? Abraham se tiene que levantar y tiene que caminar a lo ancho y a lo largo, ¿verdad? Y Dios le dice, esa es la tierra que yo te voy a entregar. Simplemente ya le había dicho esto. Pero Abraham había sido distraído. ¿Se acuerdan, no? Que vimos eso también en el tema anterior. Había sido distraído y como que el Señor le refresca lo que ya le había dicho. Y es interesante ver que Dios se toma su tiempo para poderle decir, mira, este es mi plan, no es tu plan. A veces nosotros vivimos equivocadamente pensando y decimos, ¿qué plan Dios tendrá para mi vida? ¿Está bien dicho esa frase? A ver, piensen un poquito. Si yo digo, ¿qué plan tendrá Dios para mi vida? ¿Está bien? No. Porque el plan ¿de quién es? ¿Tuyo? Es de Dios. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué plan tienes tú, Señor, donde yo debo de moverme? Esa sí es la correcta pregunta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender, a veces nosotros, ¿qué querrá el Señor? ¿Querrá que me vaya para allá? ¿Querrá que me vaya para allá? No, el Señor es claro con su plan que no se amolda a tu concepto de vida. Ojo, Dios no se amolda a mi vida. Imagínense, tendría que amoldar a millones de personas. No, el plan de Dios es uno y Él lo revela en todas las Escrituras. Entonces, estamos equivocados cuando pensamos que Dios tiene un plan personal, individual para nuestras vidas. No, el plan que se va a ejecutar es el plan de Él, el plan divino, ¿verdad? Que Él nos va a simplemente mostrar a través de su palabra. Entonces, es Dios quien muestra sus planes y deseos. Entonces, nosotros podemos ver en el siguiente, por favor. Ok, ahí. El Señor le dice, porque en 13:15, en Génesis 13:15 le dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, para siempre. Esa palabra para siempre tiene una connotación eterna, porque no solamente le está diciendo de la tierra física. La tierra física Israel la tiene y todavía sigue luchando por ella. Pero cuando le dice para siempre hay una connotación eterna, porque está hablando del reino, está hablando de que también en este lugar donde actualmente Israel está, nosotros lo vimos la vez pasada, nosotros vimos que esta tierra también tiene una connotación del reino, porque Canaán, ¿qué cosa es? ¿Se acuerdan ustedes qué cosa es? Si hablamos de la eternidad, ¿qué es? ¿Ah? No les escucho. La tierra prometida, la nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces,
siempre la tierra de Canaán tiene un simbolismo eterno, ¿no? Entonces está hablando también de la nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes que vimos nosotros este pasaje, verdad? Donde dice en Hebreos, dice, en cambio ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que Canaán, la Jerusalén, es una simbología de la nueva Jerusalén. Entonces, por esa razón, Dios no solamente habla en términos físicos, porque Dios no es un Dios terrenal, es un Dios eterno, ¿verdad? Y por esa razón, Él está dando esa connotación del reino. Y dice en el versículo 16, colocaré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Cuando dice Él como el polvo de la tierra, ¿a qué se está refiriendo? ¿Solamente a lo físico? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? También a lo espiritual. Si bien es cierto, Israel se multiplicó físicamente, sí lo hizo, la historia lo habla, en Éxodo lo habla, ¿verdad? Pero también hay una connotación eterna. ¿Por qué razón? Porque está hablando como el polvo de la tierra, está hablando que la nación, mejor dicho, la nación bendecida por causa de la fe es de todo el mundo, ¿verdad? La iglesia, en este caso es la iglesia, ¿no? Y entonces podemos nosotros entender que simplemente Dios está ratificando todo esto. Bueno, solamente estamos haciendo un repaso de lo que vimos anteriormente. Pero ahora vamos a estar viendo un poco lo que significa el campo de batalla en el cual se encontraba Lot. Lot se había ido hacia el valle, más o menos al este del Jordán, donde había un valle hermoso. Para él, de repente, era el paraíso. Pero Dios permite algo en este lugar. Y en primer lugar, el campo de batalla que vamos a ver es el siguiente. Vamos a ver aquí en Génesis 14:1, miren lo que dice. Dice, en esos días estalló la guerra en la región. ¿Qué había pasado? Lot se había mudado, ¿verdad? Había lotizado hasta ese lugar, por eso se llama Lot. De ahí viene la palabra lotización. Y él había lotizado varios departamentos, ¿no? Había lotizado varios departamentos hasta la región de Sodoma. Y él pensó, porque él tenía esa estrategia, ¿verdad? Ese enfoque, él pensó que se iba a establecer en este lugar. Plantó sus negocios, sus comercios, etcétera, todo genial. Pero dice el texto que en esos días, ¿qué pasa? Estalló, ¿qué cosa? La guerra. Estalla la guerra en esa región. ¿Quién se muda a un lugar para ver que va a haber una guerra? Nadie. Estaba recordando que un grupo de turistas, ya gente de 50, 60 años, seguramente ustedes han visto las noticias, habían planificado irse a Israel. Y se fueron a Israel. Y al poco tiempo vino la guerra. ¿Y qué pasó? Estaban pidiendo ya, demandando a la presidenta que por qué no mandan el avión presidencial, etcétera, ¿no? ¿Quién viaja a un lugar para que haya guerra? Nadie. Que fuera loco, ¿verdad? Pero en el caso de Lot, ¿qué está sucediendo? Simplemente él va a este lugar pensando, porque fue su plan, no consultó a Dios, fue sin Dios, llega a este lugar hermoso, precioso, estalla la guerra y ¿qué es lo que sucede? Cuando uno no toma una decisión en el Señor, lo único que vas a hacer y tener como resultado es pérdida. Nada más. Tú te alejas de Dios y comienzas a perder. Entonces, ¿qué está sucediendo con Lot? Vamos a ver cuál es el campo de batalla y acá sí necesito que estés atento a todos los mapas que voy a mencionar. En primer lugar, vamos a separar en el primer ejército y segundo ejército, porque no se van a hacer una bola en su cabeza. Entonces, vamos a ver acá el primer ejército, aquí vamos a verlo, le voy a mencionar, según lo que dice el texto, dice Amrafel, no Rafael, sino Amrafel. ¿Dónde está Amrafel? Amrafel está por aquí. Acá hay una corona, acá está Amrafel, él es el rey de Sinar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Amrafel es el rey de Sinar. Actualmente es el suroeste de Bagdad, ¿sí?
actualmente. ¿Dónde está esto? En Irak. Acuérdense de eso, porque después vamos a hacer ejércitos para que se prendan. Entonces tenemos al primer rey de este ejército, el primer ejército. Amrafel, rey de Sinar, está al suroeste de Bagdad, en Irak. ¿Sí? Ok. Tenemos a otro rey. Tenemos al rey, acá dice al rey Arioc. Arioc. ¿Dónde está Arioc? Acá está. Arioc es el rey de Elazar. Es el rey de Elazar. Antigua Babilonia también en Irak. ¿Sí? Ok, tenemos a Arioc, tenemos a Amrafel. También el texto dice, ¿a quién tenemos? A Kedorlaomer. Wow, ese nombre. Kedorlaomer. Acá está. Kedorlaomer es el rey de Elam. Actualmente Irán. Ahora, Kedorlaomer era el líder de todos ellos. Le encantaba hacer guerras y le encantaba tener territorios a su disposición. Entonces, Kedorlaomer, bastante difícil el nombre, Kedorlaomer, este es uno de los líderes que simplemente le gustaba ganar. Ahora, ¿por qué el Señor a propósito menciona a Kedorlaomer varias veces? Y hay un motivo, pero vamos a ir viendo. El siguiente rey más fácil de poder identificar es Tidal. Tidal es del reino de Goim, y actualmente es Roma. Todos ellos, que son 4 reyes, pertenecen al primer ejército. A ver si se acuerdan un poco los nombres. A ver. ¿Cómo se llama de Sinar? Amrafel, muy bien. ¿Cuál es el lugar actual? Ok, Irak, sureste de Bagdad, muy bien. ¿Quién es el jefe de todos? Kedorlaomer, ¿verdad? ¿Él dónde está? Está en Elam y queda en Irán. ¿Cuál es el rey que está por Roma? Tidal, muy bien. Y está en Roma, pero en ese entonces estaba en Goim, ¿ya? Goim, ya, eso, así se llama la tierra. ¿Ok? Y después tenemos a Arioc, que está en Elazar, la antigua Babilonia de Irak. ¿Cuántos reyes son? 4. ¿Qué ejército es? Primer ejército. Muy bien, ok. Ese es el campo de batalla. Pero vamos a ver dentro del texto que hay otro ejército, que va a ser el segundo ejército, ¿verdad? Y este ejército lo vamos a ver en este mapa, que está al final, al sur del Mar Muerto, que se llama el Valle de Sirín. El Mar Muerto, ahora vamos a ver cuál es el valle donde se reunían. Entonces, aquí hay 5 reyes, 5 reyes. Estos están en el territorio de Canaán, ¿verdad? Están en el territorio de Canaán. Pero aquí hay los reyes que son de Sodoma, de Gomorra y otros reyes más. ¿Cómo se llama el rey de Sodoma? Se llama Bera. Bera. No sé, por ahí creo que a veces se llaman Bera, no se llamen así, ¿ya? Porque si no, se están llamando el rey de Sodoma. ¿Ok? Bera es el rey de Sodoma. Va uno. Luego Birsa es el rey de Gomorra. Es el rey de Gomorra. Voy a sacar esto para que puedan ver. Tenemos Sinab, es el rey de Adma, no Alma, Adma, ¿ya? Sinab. Luego tenemos a Semeber, rey de Seboín. No Cebollín, sino Seboín, ¿ya? Pero acuérdense de la cebolla. Entonces, Semeber, ¿ya? Y aquí en Bela no se menciona rey en Bela, pero Bela tiene otro nombre que se llama Zoar. Y Zoar es un lugar pequeñito donde se fue Lot cuando Sodoma y Gomorra fueron enjuiciados. En este caso, Lot corre a Zoar porque significa pequeño, ¿sí? ¿Cuántos reyes hay aquí? 5 reyes, 5 reyes. ¿Qué ejército es? Segundo ejército, correcto. Entonces, vamos a ver, repasamos. ¿Quién va primero en Sodoma? Bera. En Gomorra, Birsa. En Abna, Sinar. En Seboín,
En Bela, no hay rey, no se menciona el rey. Entonces, Bela se llama igual Zoar, ¿sí? Bela se llama también Zoar. ¿Quién fue a Zoar? ¿Qué significa Zoar? Correcto, muy bien, punto para ustedes. Muy bien, entonces hasta aquí, como ya sabemos esto, que es lo más difícil, ¿verdad? Entonces vamos a poner el anterior y el anterior. El anterior y el anterior. Ah, ahí, ok. Entonces acá dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arior, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Lan, y Tidal, rey de Goi. Ese es el ejército, son 4 reyes con su ejército. Amrafel, rey de Sinar, bueno, y todo lo que ustedes han ya visto, ¿verdad? Vamos al siguiente lugar, al mapa. ¿Cuántos reyes hay ahí? 4. ¿A qué ejército pertenece? Al primero, muy bien, son 4 reyes. Muy bien, el siguiente, por favor. Ok, tenemos ahí los 5 reyes, que son justamente de esa zona, ¿verdad? Bien, entonces, el primer ejército, ¿cuántos reyes eran? 4. ¿Y el segundo? 5, correcto. Todos estos ejércitos se unieron, el siguiente, por favor, aquí. Este es el real, ese se llama el Valle del Mar Muerto, ¿no? Que es el Valle de Sidín. Y acá se reunieron el primer ejército y el segundo ejército. Si ustedes ven, esto está justamente al lado del Mar Salado, que es el Mar Muerto. Ahí está el valle y ahí se reunieron. Entonces, vamos a ver el siguiente, por favor. El siguiente. Entonces vamos a ver aquí, ¿qué estaba pasando con los ejércitos? En primer lugar, el segundo ejército, que tenía 5 reyes, ahí están los nombres, Bera, ¿verdad? Birsa, Sinab, Semeber y el rey de Bela. Estos cinco reyes habían estado sometidos al rey Kedorlaomer, ¿cuántos años? 12 años. Sometidos a él. Pero en el año 13, estos 5 reyes se rebelan contra Kedorlaomer. Se rebelan en el año 13. Ahora, vamos a estar viendo justamente que la característica de este rey era abarcar territorios y reyes para someterlos. Quería simplemente ser el líder. Pero por esa razón es que Dios permite que este nombre se repita continuamente. Ahora, ¿qué estaba haciendo el rey Kedorlaomer? ¿Qué estaba haciendo? Vamos a ver el siguiente. En Génesis 14, 5 al 7 nos menciona lo siguiente. Dice, nos habla que el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte vinieron y derrotaron. Miren, derrotaron. O sea, todavía los 5 reyes no habían entrado en batalla con él, pero simplemente Kedorlaomer estaba ganando otros territorios, pero miren a quiénes derrotaron. Vamos a ver qué grupos derrotan. Derrotan en primer lugar a los refaitas, a los susitas y a los semitas. ¿Quiénes son estos ejércitos? Estos ejércitos son pobladores antiguos que estaban al este del Jordán y se les llaman los Nefilim. ¿Quiénes eran los Nefilim? Conocidos en la Biblia como los gigantes. Kedorlaomer había vencido a todos estos reinos de gigantes. Lo máximo. Ya, continuamos. ¿A quién más venció? A los horios. ¿Qué son los horios? ¿Qué son los horios? Dice en el monte de Seir, en Parán, etc., da una descripción, y luego se instalan los edomitas. ¿Quiénes son estos grupos? Estos grupos proceden o son descendientes de Esaú. Y de Esaú están los edomitas, están los horios, están los amalecitas. Y si ustedes pueden ver en Génesis 36, versículos 19, 20, 29 y 30, ahí están la descendencia de Esaú. Y la descendencia de Esaú, ¿se acuerdan ustedes que Esaú fue qué? ¿De quién? De Jacob. ¿Quién fue amado y quién fue?
Ya, Dios amó a Jacob y a Saúl lo aborreció. Miren, fíjense bien, ¿ah? ¿Por qué razón están estos nombres? Si Dios aborreció a Esaú, hubo una razón. Esaú era el primer hijo de Jacob. Pero Esaú, ¿qué hizo con su primogenitura? Lo menospreció. Menospreció lo que Dios le había dado. Cuando algo viene de Dios, tú no puedes dejarlo de lado. Si la salvación viene de Dios, yo no puedo menospreciarla. Y Esaú, como primogénito, tenía doble porción de bendición y él menospreció lo que Dios le había dado. Por lo tanto, la Biblia dice que Dios amó a Jacob y menospreció a Esaú. Y acá estamos viendo que el rey, en este caso, Kedorlaomer, está tomando el territorio ¿de quién? De los horios, que son descendientes de Esaú, los edomitas, que son descendientes de Esaú, y ustedes verifíquenlo ahí en Génesis, ¿verdad? Y luego dice, vuelven a Emispá, fuente de juicio, es decir, Cádiz, y conquistaron todo territorio de los amalecitas. Los amalecitas, ¿quiénes son? También descendientes de Esaú. Ahora, ¿qué está pasando? Si nosotros podemos seguir viendo tribus nómadas, etcétera, descendientes de Esaú, ¿quiénes son los palestinos actualmente en guerra en Gaza? Los palestinos son descendientes de Esaú. Entonces, ¿ellos van a vencer? No, porque han sido menospreciados por causa de su pecado de su padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros estamos viendo a través de la palabra que simplemente Dios ya está hablando quién es el que va a tener la victoria, ¿no? Y acá podemos ver esto. Entonces, también conquistaron a los amorreos, etcétera, y conquistaron otros. Entonces vemos aquí una guerra iniciada de reyes del oriente, ¿verdad? De Irak, sus alrededores y también del entorno de Israel. Pero quería mencionarles esto, que Kedorlaomer estaba haciendo esto. Estaba ganando territorio tras territorio y él se creía lo máximo. Ya había vencido a los gigantes, ¿verdad? A un montón de territorios, tenía sus aliados, ¿verdad? Y vemos la siguiente figura. Entonces, mientras, dice Génesis 14, 8 al 11, mientras el rey Kedorlaomer estaba en guerra, estaba con su ejército de 4, ¿verdad? Cuatro reyes. El segundo ejército, que eran ¿cuántos? 5 reyes, ¿verdad? Y dentro de estos reyes, ¿quiénes estaban? ¿Los reyes de dónde? De Sodoma y Gomorra, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué sucede? Este segundo ejército simplemente se rebelan contra Kedorlaomer, ¿verdad? Y preparan la batalla, ¿dónde? En el Valle del Mar Muerto, que ya hemos visto, ¿no? Y lucharon contra el primer ejército. ¿Quién es el primer ejército? 4 reyes, ¿verdad? 4 reyes. Entonces, eran 4 reyes contra 5. Miren, 4 reyes contra 5. 4 reyes donde estaba comandando ¿quién? Contra 5 donde estaban los reyes de Sodoma. ¿Quién venció? El primer ejército. Correcto, el primer ejército, ¿verdad? Y miren lo que dice la palabra en el siguiente. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice lo siguiente. Resulta que el Valle del Mar Muerto, o sea, este de aquí, ¿verdad? El Valle del Mar Muerto, dice, estaba lleno de pozos de brea. Así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. ¿Qué pasó? En estos pozos de brea, el ejército de Sodoma y Gomorra y los otros reyes rebeldes, muchos de ellos cayeron a los pozos. De hecho, que muchos murieron porque son pozos profundos. Y la brea es como un pantano donde no se puede salir. Pero algunos dicen que se escaparon, ¿verdad? Simplemente no cayeron. Entonces dice, miren lo que dice el versículo 11. Entonces los invasores victoriosos. ¿Quiénes eran los invasores victoriosos? Los 4 reyes. ¿Quién comandaba?
Muy bien. Entonces, ya están listos para el seminario. Ok, entonces los invasores victoriosos saquearon, miren lo que pasa, saquearon Sodoma y ¿qué más? Y Gomorra, y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. ¿Quién estaba por Sodoma y Gomorra? ¿Con quién estaba? Estaba con su familia. Estaba con su familia, estaba con la gente ahí, ¿verdad? Con sus bienes. ¿Se acuerdan ustedes que se había llevado un montón de bienes porque había sido bendecido a través de Abraham? Tenía un montón, era rico, ¿verdad? También tenía riquezas. Y todo eso fue saqueado. Y dice el 12, también capturaron ¿a quién? A Lot. Pérdida. Capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron, ¿qué? Todas sus pertenencias. Pérdida. ¿Por qué? Porque jamás consultó a Dios. Porque jamás pidió la dirección de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, queridas hermanas? Tú muchas veces haces proyectos, ¿verdad? Pero los proyectos que haces simplemente no te funcionan. ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Cuál es el secreto? No le consultamos a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá la lista de los objetivos frustrados de Lot. Vamos a ver esa lista. En primer lugar, se sintió seguro del lugar elegido sin la dirección de Dios. Desde ya se sentía seguro. Pero en Génesis 14:1 menciona, en esos días estalló la guerra en la región, como lo hemos visto en el versículo, ¿verdad? Los reyes del territorio elegido entraron en guerra. Ahora, ¿qué estaba pasando con los reyes de Sodoma y Gomorra? Estaban perdiendo. Ellos no estaban ganando, estaban perdiendo. ¿Quién era el perjudicado? Lot. ¿Quién más? Su familia. ¿Por qué? Porque no consultó a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Los invasores del primer ejército, hemos visto, ¿verdad?, en el versículo, saquean el botín de guerra, los alimentos, y no solamente eso, se llevaron a muchas personas. Y el texto más adelante dice que se llevaron a las mujeres. Se llevaron a mucha gente. Y simplemente, de esa manera, él fue capturado y le quitaron absolutamente todo. Hemos visto que él estaba lotizando, ¿verdad?, sus departamentos por ahí. Pero ¿saben qué? Él no estaba enfocado en el Señor. Y cuando uno no está enfocado en el Señor, si tú de verdad tu prioridad no es Dios y no estás enfocado en el Señor, tú, te aseguro, hermana querida, no vas a entender el propósito de Dios. No lo entiendes por nada, porque estás totalmente nublada por tus propios intereses, como lo estuvo Lot, ¿no? De esa manera. Quisiera que abras, por favor, Marcos 8:35. Este texto es muy importante. Marcos 8:35. Mira lo que el Señor Jesús nos dice. 8:35. Y si lo marcas, si no lo tienes marcado, hazle un quiño, qué sé yo, voltea esa hoja para que lo puedas marcar porque es muy importante. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ok, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Miren, interesante, ¿verdad? Dice, todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho diferentes cosas, proyectos, ¿verdad? Metas, decimos, ya el próximo año vamos a comprar esto, nos vamos de viaje, N planes. Pero dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. A veces tú crees que por ahí va la realización de tu vida. Crees que por ahí simplemente va a haber la satisfacción y las metas cumplidas. Pero dice el texto claramente que todo el que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Qué hizo Lot? Lotizó, avanzó, preparó, programó, soñó, pero sin Dios. ¿Qué dice ahí el texto? La perderá. ¿Qué pasó con Lot? Perdió todo. Perdió todo. Y dice aquí, y todo el que pierda su vida, pero por una causa,
¿Y la causa quién es? Por causa de mí. Por causa del Señor, dice, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, miren, acá está hablando de la misión de la iglesia, de la misión del creyente, dice, la salvará. Y vemos los dos contrastes, ¿verdad? Abraham, que se estableció en Canaán bajo la dirección de Dios, y Lot, que perdió todo por no tener la dirección de Dios. ¿Acaso no es cierto este texto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres perder tu vida? ¿Quieres estar en pérdida, en pérdida, en pérdida? No, entonces ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Tenemos que consultar. Y hay un texto que habla, es muy claro. El siguiente, por favor, vamos a leerlo. Dice, yo te haré saber, en Salmo 32, 8, 9, dice, yo te haré saber. ¿Quién te va a hacer saber? El Señor. Y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Quién te va a dar dirección? Y dice, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Por qué el consejo puesto en los ojos en nosotros? Porque nos conoce, nos conoce. Y entonces, siempre el consejo ahí, siempre puntual, ¿verdad? Siempre puntual. Y dice, no seas, y ahí viene la comparación tan hermosa que nos hace el Señor, no seas como el caballo. ¿Por qué hace una comparación con el caballo? ¿Cuál es la característica del caballo? ¿Cuál es? ¿Verdad? Es orgulloso, ¿verdad? Difícil de domar. Y el orgullo es algo que a veces se nos va, ¿verdad? Se nos sale, ¿no? Y dice, mira, ¿con qué nos compara? No seas como el caballo o como el mulo. ¿Cómo es un mulo? Terco, ¿verdad? Testarudo, ¿verdad? No entiende nada, que está jalando y no entiende, ¿verdad? Y a veces acaso no se nos salen esas reacciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dice, no seas ni como el caballo ni como el mulo, que no tienen, dice, ¿qué? Entendimiento. Miren, ¿con qué nos compara? Ahora, ¿nosotros tenemos entendimiento, sí o no? Claro, porque Dios nos ha creado seres humanos a la imagen de Él, ¿verdad? Razonamos, pensamos, ¿no? Pero dice acá, nos está comparando con animales que no entienden. Y a veces nos comportamos de esa manera. Pero miren lo que dice, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué es lo que está queriendo el Señor? En primer lugar, que el caballo con su orgullo tiene que someterse. Cuando el caballo se somete, se deja poner todos esos aparatos. Cuando el mulo entiende, que es más difícil de entender, también igual se deja colocar su soga, qué sé yo. Pero cuando el animal que no tiene entendimiento no está domado, no se deja colocar las herramientas necesarias para frenarlo. ¿Qué te está queriendo decir el Señor y a mí también? Que necesitamos someternos a Dios. Y cuando estemos doblegados en humildad, entonces el Señor va a comenzar a trabajar en nosotros. Si no, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, este salmo también márcalo ahí, ¿no? Ponle tinta fluorescente, si es posible, ¿no? De esa manera. Entonces vamos a ver aquí el campo de batalla siguiente, el campo de batalla de Abraham. Dice, uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham, el hebreo, que vivía en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? En el campo de batalla de Abraham hay un refugiado que se escapa justamente de aquellos que habían sido apresados, ¿verdad? Y se escapa, pero Dios permite eso, para que vaya con esta noticia hacia Abraham y le comente qué es lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuál es la reacción de Abraham? En primer lugar, Abraham tranquilamente podría haber dicho, bueno, Lot se la buscó, él simplemente se equivocó, tiene que pagar las consecuencias, ¿no? Pero no fue así. Simplemente vemos nosotros de que cuando se menciona acá el encinar de Manré, está hablando de la llanura de comunión. En primer lugar, ¿por qué menciona Dios esto? Porque en este lugar Abraham levantó un altar para adorar a Dios.
Entonces su corazón había sido transformado. Era un hombre que ya buscaba a Dios, que lo adoraba, que dependía de Dios. Y eso ayudó a que su vida sea totalmente transformada. ¿Y qué sucede? Y vamos a ver en la siguiente, por favor. Y aquí, en el versículo 14 dice, cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, miren lo que hace Abraham. Movilizó, importante, movilizó a 318 hombres. Y estos hombres habían sido adiestrados por él, que habían nacido en su casa. Interesante lo que Abraham hace. Moviliza a la gente, pero primero los adiestra. ¿Qué quiere decir? Que los ha discipulado. ¿Qué quiere decir? Que Abraham también tenía su gen. Es verdad, tenía su gen y los estaba discipulando. Y moviliza a sus hombres. ¿Y qué tiene que ver los 318? Y acabamos con esto. Ustedes pueden ver ahí, Het Yod, Het es como la puerta, Het es como la puerta, Het. Y Yod es el más pequeñito como una coma, pero se pronuncia Yud. Het Yud, ¿sí? Het Yud. ¿Saben por qué me acuerdo de Yud? Porque cuando fui a Israel, un judío jovencito de 14, 15 años, que me estaba atendiendo, yo estaba con mi alefato hebreo, y me dice, estás aprendiendo, así masticado castellano, ¿estás aprendiendo tu alefato? Sí, no, ¿cómo se llama este? ¿Yod? No, Yud, me dijo. Y por eso me acuerdo. Entonces, miren lo que significa. Het Yud, en primer lugar, la Het, que parece como un cerco, ¿verdad? Simboliza o tiene el equivalente a 8. Y el Yud, la comita, tiene equivalente a 10 en el hebreo. Juntos, Het Yud equivale a 18. Y 18 significa vida. Miren, por eso es que el número 318 tiene algo que ver ahí. Todo tiene un sentido. Ahora, el número 300 significa revelar, demostrar. Revelar, demostrar. Entonces, si juntas el 300 más 18, ¿cuánto da? 318. ¿Qué es lo que tienes que demostrar? Tienes que demostrar la vida, la fuente, quien te dio la vida, pero ¿qué tipo de vida? La vida de justicia. Por eso es que Abraham elige a 318, él era el mentor, él era el tutor del gen. Él discipuló a la gente de su casa. Eligió a 318. ¿Y por qué 318? Porque había un objetivo, demostrar la vida de justicia hacia afuera. Y lo segundo es ocuparnos de los cautivos para que sean libres. Quiere decir que este grupo de los 318 tenían una finalidad, tenían una meta: poder ir por los cautivos y que sean libres en el nombre del Señor, ¿verdad? Haciendo una vida de justicia. Ahora, ¿acaso no es lo mismo para nosotros? ¿Cuántos cautivos hay en el mundo que no conocen al Señor y están siendo cautivos, y tú tienes que vivir el 318 en tu vida para poder proyectar una vida de justicia e interesarte por aquellos cautivos que necesitan ser librados? ¿Es verdad? Y por esa razón, esta es la estrategia de guerra justamente de Abraham. Vemos el siguiente, antes de poder pasar de este llavero. Entonces, cuando Abraham se entera, justamente hace en primer lugar movilización, moviliza a la gente. Y eso es lo que ustedes han estado haciendo en las tareas. Ustedes han estado movilizando a su gen, ¿para qué? Para alcanzar a otros, ¿verdad? Ya, ustedes han estado haciendo el 318. ¿Se dan cuenta?
Entonces, han adiestrado, la pregunta es, no solamente es el adiestramiento en el gen, sino la palabra dice que Abraham adiestró a quienes, a gente de su casa, los que habían nacido en su casa. Y no necesariamente eran todos sus hijos, sino que eran aquellos que trabajaban en su casa y que habían tenido hijos y él los adiestró. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su perspectiva? ¿Cuál era el enfoque de Abraham? Dios. Entonces, tú tienes una casa, sea papá, mamá, tienes hijos, nietos, qué sé yo, lo que tengas. Tu enfoque, tu perspectiva debe ser la misma que Abraham tuvo. 318, ¿sí? 318 para proyectar una vida de justicia. Entonces, ¿qué hace? Miren lo que pasa, dice que los 318, el Het Yud, hombres adiestrados que habían nacido en su casa, entonces, miren lo que pasa, entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. 318 personas en el nombre de Dios alcanzaron al líder, el máximo, que había derrotado a los gigantes, que había derrotado un montón de territorios. 318 alcanzaron a Kedorlaomer y lo capturaron. Así es, así es. Entonces, antes de poder continuar, porque ya estamos por terminar, quisiera que cierres tus ojos, cierra tus ojos. Y la pregunta es, si es que tú has ejercido los 318, ya sea en tu casa, porque Abraham ejerció en su casa, fue de impacto, de testimonio, ¿verdad? Habló con la verdad, hizo un seguimiento, tuvo su gen. ¿Cuántos de acá somos tutoras? ¿Cuántos participamos en gen? La pregunta es, ¿estás cumpliendo con el 318 en tu vida? ¿Estás siendo de impacto en tu propia casa en primer lugar y luego en tu trabajo, etcétera? Si no lo estás haciendo y quieres hacerlo, puedes levantar tu mano. Y si tú eres una invitada que por primera vez vienes y estamos interesados también en que tú seas rescatada. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, rescatar tu vida de la cautividad. No conocemos tu vida, pero Dios sí la conoce y Él sí puede librarte el alma. ¿Sabes por qué? Por testimonio. Acá hay mucha gente que ha sido librada. Yo me incluyo. Entonces, si tú quieres vivir bajo esa cobertura de 318, ponte de pie delante del Señor. Delante de mí no, por favor, delante del Señor. Dile, Señor, quiero ese compromiso de poder cumplir los 318 en una vida justa, en una vida que realmente te honre, en una vida que realmente te glorifique a ti. Señor, quiero ser como Abraham, cumpliendo este número tan importante de vida a través de la justicia que tú me has dado. Vamos a orar. Señor, estamos aquí, incluyéndome. Tú conoces mi vida como la vida de cada una de las personas que se ha puesto de pie. Y muchas veces, Señor, no hemos vivido una vida justa, pero tú nos estás enseñando que todo tiene un sentido. Sabemos, Señor, que los reyes gigantes y grandes no son nada si no te tienen a ti. Pero cuando te tenemos en nuestras vidas, Señor, es lo que marca la diferencia. Moisés mismo decía, Señor, si tú no vas con nosotros, por favor que no salgamos de aquí. Porque tú marcas la diferencia de este pueblo que cree en ti con los demás. Y eso es lo que sucede, Señor, con cada persona que cree en ti y ha sido salvada. Padre, tú eres el que marca la diferencia. Pero ayúdanos a poder vivir bajo una vida de justicia. Señor, una vida que esté cumpliendo tu misión. Que seamos portadores en nuestra propia casa, como lo fue Abraham, adiestrando a nuestros hijos. Y si no los tenemos, Señor, adiestrando a nuestros vecinos. Y si ya nuestros hijos no están aquí, adiestrando a nuestros nietos.
Señor, siempre hay alguien a quien adiestrar, pero también hay alguien a quien rescatar. Y 318 fueron a rescatar no solamente a Lot y a su familia, sino a todos que habían sido cautivados. Y esa es nuestra tarea, Señor. El mundo está de cabeza y lo sabemos, pero a veces somos indiferentes, Señor, con lo que pasa afuera. Y te rogamos, Señor, que por favor en nuestro corazón se grabe el Het Yud para poder vivir para ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esas cosas. Amén. Amén. Tomen asiento, tomen asiento. Y vamos a continuar ya para terminar. El siguiente, por favor. Vamos a ver aquí justamente la victoria. Dice el versículo 15, dice, allí dividió a sus hombres en grupos. Está hablando de Abraham. Atacó durante toda la noche. El ejército también de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Joba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todo, los bienes que habían sido tomados, y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Es que en el Señor se puede hacer todo eso, de verdad. Entonces, vamos a ver la victoria, ¿verdad? Ese es el tema. Dios estaba con Abraham, alcanzó a los que había capturado su sobrino y los derrotó. ¿Qué es? Victoria, victoria. Y lo vamos a decir en el idioma hebreo. ¿Cuál era? A ver, Carmen Luz. Nixajón. Muy bien, gracias por hacernos recordar. Entonces vamos a decir cada vez que decimos victoria, Nixajón, ¿sí? Abraham rescata a su sobrino, recupera los bienes, las mujeres y a otras personas en cautividad. 318. Logra hacer lo que 5 reyes no pudieron hacer. Y de hecho, que son de testimonio y de impacto. ¿Qué decimos? Nixajón, ¿verdad? Nixajón. Esta gente fue bendecida por causa de Lot porque era familiar de Abraham. Abraham tiene ¿qué cosa? Nixajón, la victoria de parte de Dios, y trajo libertad a su sobrino y a todos los que estaban vinculados a él. Una total restauración, ¿verdad? 318. Het Yud, ¿verdad? Het Yud. Muy bien. Entonces, vamos a ver solamente la lista de abajo. ¿Por qué es que Abraham adiestra a su gente? Miren lo que hace, y es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, invirtió tiempo para la gente que tenía que adiestrar. ¿Qué más hace? Enseñó con la verdad. ¿Qué más hace? ¿Confiaron en Dios? Claro, porque le enseñaba sobre el Señor, ¿verdad? ¿Qué más hace? Estaban juntos. ¿Cuántos fueron? 318. Ahora, ¿se escribe en la Biblia que Abraham perdió uno de estos 318? No, porque no perdió ninguno. No perdió ninguno, ¿verdad? ¿Abraham fue de testimonio para los de su casa? Sí, ¿no? ¿Pudo movilizar? Sí. ¿Ustedes son movilizadores? Claro que sí, ¿no? Entonces, todos vieron la victoria que Dios les dio. ¿Qué habían tenido? Libertad. Mira, había tenido libertad, interesante. Ahora, toda esta figura se asemeja a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Siguiente figura, por favor. Lo que Dios permitió a Abraham es una figura de lo que el Mesías ha hecho con nosotros. ¿Quiénes estábamos cautivos? ¿En qué? En el pecado, ¿verdad? ¿Quién vino a rescatarnos? Vino a rescatarnos, ¿verdad? Nos hizo libres de la cautividad del pecado. ¿Somos completamente restaurados? Por supuesto que sí. En Jesús, ¿qué tenemos? Victoria. Tenemos, exacto, Nixajón, muy bien. Ahora, miren lo que sucede. Voy a dejar a Camilla a ver un ratito. Miren lo que pasa, ni bien Abraham tiene esta victoria. Dice en el siguiente, ¿quién se presenta? Cuando Abraham dice volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a sus reyes amigos, viene el rey de Sodoma. Salió al encuentro en el valle, que es el valle del rey. Abraham había experimentado la victoria. Había sabido que Dios estaba con él. Ahora, ¿qué está pasando? Viene el rey de Sodoma
Un rey derrotado. ¿Quién es derrotado ya? Ya, pero si hablamos espiritualmente, ¿quién ha sido derrotado? Miren, y vamos a ver, pero ahorita no lo vamos a desarrollar. Pero se acerca el rey de Sodoma. Y vamos a ver qué cosa le pide, pero primero vamos a ir al siguiente pasaje que nos habla de otro rey. Vamos a ver lo que nos habla. Se acerca el rey Melquisedec, el rey de Salem. Se acerca el rey que no estaba en guerra. No estaba en guerra. Pero dice la palabra en Hebreos, ¿quién era este rey? Si nosotros vemos, acá está la descripción, Melquisedec en primer lugar, es rey de justicia, rey de rectitud, rey de Salem, que es Jerusalén, rey de paz. ¿Quiénes tienen esas características? Jesucristo, ¿verdad? Sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, tipo de Jesús. Y la Biblia lo menciona en Hebreos 6:20, cuando se dice de Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿quién se aparece? Un rey que no estaba en guerra, pero antes se apareció un rey que había estado en guerra y que fue derrotado. Vamos a ver ahí. Interesante esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el rey Melquisedec? Como es un rey de paz, de rectitud, no venía a pelear. ¿Qué es lo que presenta? Interesante. Él dice en la siguiente figura, por favor. Él viene con el pan y el vino. ¿Y qué representa el pan y el vino? En primer lugar, es Melquisedec el que entrega a Abraham el pan y el vino. ¿Por qué le entrega el pan y el vino a Abraham? Porque Abraham estaba conectado con Dios y estaba siendo bendecido. Y el rey de Salem se da cuenta de eso y le dice más adelante. Y entonces, cuando él le da el pan y el vino, ¿qué son estos símbolos? Cada domingo, primer domingo, nosotros tomamos la cena. ¿Qué son estos símbolos para nosotros, queridas hermanas? Son símbolos de pacto. Y esos símbolos Melquisedec se los está dando a Abraham. Pero ¿saben qué? También estos símbolos están comunicando ¿qué cosa? Estamos hablando de Génesis, pero está comunicando una proyección de lo que iba a pasar en el pueblo de Israel, lo que iba a pasar en Jesucristo. En el pueblo de Israel, el pan, el cuerpo y la sangre, ¿verdad? En la Pascua, ¿qué sucede? El cordero y la sangre en los dinteles. En la última cena, Jesucristo compartiendo la última cena que dice, hagan esto en memoria de mí, y a las horas siguientes estaba siendo crucificado el mismo cordero, dando su cuerpo y derramando su sangre. ¿Acaso no tiene estos símbolos una proyección de redención? Porque es una proyección de símbolos del pacto de la redención. Todo tiene sentido, todo tiene una hilación, nada está suelto, ¿verdad? Y vamos a ver en el siguiente, y esto, cuando yo entendí esto, de verdad tuve que revisar mi vida, porque a veces nos pasa, pero miren lo que dice el texto, lo voy a leer todo, dice, porque lo leen cada primer domingo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Miren lo que dice. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y el 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que tú y yo participamos de la mesa del Señor,
No solamente estamos partiendo o compartiendo el pan, estamos siendo testimonios vivos de lo que Jesús ha hecho en la cruz. Y cuando tú evades la cena del Señor, estás siendo irresponsable porque no estás dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cuando Jesús nos ha rescatado, entonces nosotros somos cartas vivientes de la restauración que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y cuando huimos de la mesa, no lo estamos haciendo. Eso es lo que entendí. Y trato siempre de poder participar. Siempre trato de terminar rápido la consejería para poder bajar. Porque de verdad me da temor. Si yo comparto esta cena de la mesa del Señor, es porque estoy dejando que el Señor siga obrando en mi vida. No soy perfecta. Tengo que pedir perdón muchas veces cuando me presento en la mesa del Señor. Pero sé que el Señor sigue restaurando mi vida. Y lo hace contigo también. Entonces nunca nos ausentemos. Y algo más dice el texto. Dice, y tenemos la esperanza de su retorno. El Señor está tan pronto a venir a llevar a su iglesia. Y a veces nos estamos corriendo de la cena del Señor. Ponte a cuenta con Él. ¿Sabes cuándo es la mesa del Señor? Pongámonos a cuenta. El Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Porque pecados siempre tenemos. Siempre, todos los días. Todos los días creo que tenemos que estar delante del altar. Y no quería pasar por alto esto. Ilustrando lo que dice el mismo pasaje, ¿verdad? Lo que pasó con Melquisedec y ahora en Jesucristo se concluye justamente la obra de redención, ¿no? Bien, y vamos a ver ya para finalizar que Melquisedec, él bendice a Abraham y le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Melquisedec mismo está reconociendo, ¿verdad?, la autoridad de Dios, pero también el dominio que Él tiene sobre la creación. Y que también Él es el que le ha dado la victoria, en este caso a Abraham. ¿De quién entonces viene la victoria? Viene de parte de Dios, ¿verdad? Y por eso es que nosotros, dice, y bendito sea el Dios Altísimo. Aquí la alabanza de nuestras vidas debe ser justamente para el Señor. Si ponemos la siguiente figura, por favor, entonces es a Él a quien realmente debemos de alabar. Cuando nosotros le alabamos, no solamente es de canciones, ¿eh? Le alabamos con todo lo que hacemos, nosotros honramos y reconocemos realmente su nombre, ¿no? Y dice en el 14:20, el siguiente, que inmediatamente Abraham, dice, le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Todo el botín que había justamente tenido, le entrega la 10ª parte a Melquisedec, porque Melquisedec es un tipo de Cristo, ¿no? Es un tipo de Cristo. Y entonces Abraham le da el diezmo. Ahora, ¿en ese tiempo había ley? No había ley. Y Abraham simplemente diezma. Y a veces uno dice, no, ¿para qué vamos a diezmar si eso era bajo la ley? No, porque el diezmo es la gratitud y el reconocimiento que Dios te ha dado todo. Y eso, si ustedes lo pueden ver en 1 Crónicas 29:14, voy a leerlo. Y no estoy enfatizando el diezmo, por si acaso, sino que es parte del tema de hoy día. Pero en 1 Crónicas dice, en el capítulo 29, el versículo 14, dice lo siguiente. Y quisiera que ustedes entiendan, porque realmente es gratitud y reconocimiento de quién es el dueño de todo esto. Menciona lo siguiente, dice, David está preguntando, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Dice David, ¿no? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, no había
dinero suficiente o riquezas suficientes para poder llenar las aljabas de Dios. Acá le dice, todo es tuyo. Y todo lo que nosotros te damos es de lo que hemos recibido. Solamente te estamos devolviendo, nada más. Pero David y todo el pueblo reconoce que Dios es el dueño de todo. Entonces, cada vez que tú le das tu ofrenda, ¿verdad? O tu diezmo, estás solamente agradeciendo y devolviendo lo que Él ya te dio, ¿no? Entonces, de esa manera. Ahora, vamos a ver solamente la última parte de este rey. Miren lo que hace este rey de Sodoma. Él se había acercado, en este caso, a Abraham, ¿verdad? Y le dice, por su parte, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, devuélveme a la gente y quédate con las riquezas. Un rey derrotado estaba pidiendo a Abraham que le devolviera lo que Dios había librado. Y Satanás hace eso. Reclama a los cautivos, pero él ha sido vencido. Entonces, este rey simplemente quería ¿qué? Quería a la gente libertada, que había sido librada por Dios. Y quería nuevamente tenerlos ¿qué? Cautivos. Y dentro de un reino de ¿qué? De Sodoma y de Gomorra, que eran totalmente pervertidos. ¿Eso es lo que quería? Satanás también quiere eso. Y entonces acá estamos viendo una figura de lo que pasaba antiguamente y lo que está sucediendo actualmente también. Entonces, Abraham había aprendido, había dependido de Dios, había sido bendecido por Melquisedec. Abraham sabía qué decisión tenía que tomar. Tú y yo, si tenemos una correcta relación con el Señor, sabemos qué decisiones tenemos que tomar hoy mismo, cuando venga el tentador, porque el tentador siempre está viniendo, siempre. Entonces, pero si tú estás bien plantado en el Señor, tú vas a saber qué decisión tomar. Abraham lo supo hacer y él no le iba a dar simplemente ningún lugar a este rey. Y miren lo que dice, vamos a ver el siguiente. Ahora bien, viene un rey que es derrotado, bueno, es lo que hemos mencionado, el punto es, este rey de Sodoma fue debilitado. En primer lugar, mientras estaba viendo este ejemplo, recordé al faraón, porque Moisés había recibido y le había dicho Dios que vaya con todo el pueblo al desierto para adorar al Señor, para celebrar adoración a Dios. Y el faraón le dijo, no, solamente llévate a los hombres, ¿verdad? Y déjame a los niños. Entonces, pero Moisés había recibido una orden de parte de Dios y no podía ser canjeada por ningún motivo. Por lo tanto, casi lo mismo pasa acá. Entonces, en el caso de Abraham, no iba a dar lugar a este rey corrupto, totalmente derrotado, ¿verdad? Y entonces, este rey de Sodoma fue debilitado y quizás no tenía ya pues reinado, ¿no? Y quizás quería aparentar que había triunfado y por eso le estaba pidiendo a las personas. ¿En quién estaba interesado? Estaba interesado en las almas de estas personas, ¿verdad? Y entonces, igual Dios ha debilitado, así como este rey fue debilitado, ¿verdad? En este caso por Abraham. Entonces, Satanás también ha sido debilitado a través de Jesucristo. Y la Biblia nos habla en Marcos 3:27, no lo busquen, dice, y vendrá uno más fuerte que el hombre fuerte y lo atará. ¿Y qué va a hacer? Cuando Jesús hizo eso en la cruz y en la resurrección, ató al hombre fuerte, que es Satanás, y cuando lo ató, recién pudo rescatar las almas. Cada alma rescatada debilitas el reino de Satanás. Por eso mi tarea y tu tarea es seguir movilizando gente y seguir predicando sobre el reino de Dios, ¿verdad? Y Abraham le dijo algo, el siguiente le dijo, y Abraham le dijo algo, miren lo que le dijo. Sin embargo, Abraham le contestó, yo le he jurado a Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no voy a aceptar nada de lo que es tuyo. No tomaré ni un hilo. No tomaré ni un hilo, ni la correa de una sandalia, para que nunca digas que tú me hiciste rico. Solo aceptaré lo que mis hombres han comido, nada más. Porque no lo van a vomitar, pues, ¿no? Sería imposible, ¿verdad? Nada más. Pero Abraham sabía que no quería ningún contacto con ellos, ninguna conexión con gente tóxica, menos con un rey corrupto. Ni un hilo. Le había ofrecido todas las riquezas.
Pero Abraham dijo, no. ¿Por qué? Porque él ya había tomado una decisión en su corazón. Había estado en relación con el Señor. Entonces, por esa razón, mi querida hermana, tú también tienes que cuidar tu corazón. No debes ser influenciada. Quizás después de este mensaje, después de este compromiso, como te digo, vas a salir y vas a ser tentada. Pero ¿sabes qué? No permitas ni recibas un hilo de afuera para que no diga el enemigo que ha sido empobrecida, en este caso, por causa de él, ¿no? De esa manera. Por eso, bueno, ya la hora nos está ganando, pero sí quisiera que te lleves al gen. ¿De qué manera muestras la justicia y la libertad que Dios te ha dado en tu familia y vecindario? ¿Alguna vez alguna persona o el sistema del mundo, ya sea trabajo, estudios, situación crítica, familia, te ha ofrecido algo a cambio de una vida? ¿Qué decisión tomaste y qué harás ahora? ¿Qué enseñanza central entiendes de participar en la cena del Señor? Son 3 puntos importantes que son solamente 3 preguntas. Pero también hay una tarea, porque esto no se puede quedar sin tarea. Tenemos que hacer movilización. ¿Cuál es la tarea? Qué bien que vienen estas fechas. Vamos a ver la tarea. Muy bien, acá está. Revisa en casa, en primer lugar, revisa en casa si hay algo o alguien que está influenciando para mal en tu vida o familia. Ora por este asunto y toma una decisión para andar en justicia y dependencia de Dios. 318. ¿Sí? Sé una hija de Dios de impacto en tu casa, parentela, vecindario, por gen. Esta va a ser una tarea por gen. Hacer un lonche o una tarde de postres y compartir el mensaje de vida. Salir a las casas de tus vecinos en estas fechas. Separa un tiempo para visitar a los vecinos de tu barrio, preparar cánticos cortos con mensajes de bendición y salvación, orar por ellos y entregarles algún detalle, un pequeño mensaje que hable de Jesús y la razón por qué vino al mundo, orar por ellos, acompañarlo con un dulcecito.